Buenos días a todos. Muchas gracias a todos por su presencia a este homenaje al doctor Edgar Reyes Mero, nuestro amigo, en una forma la más simple de reconocimiento, que es la de ser reportado. Nos acompaña nuestro señor director, el doctor Arnulfo Treviño Cubero, director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Nos acompaña también el doctor Simón Martínez, subdirector de estudios de doctorado. Nos acompaña, bienvenido, nos acompaña el doctor Jaime Castillo Elizondo, secretario académico de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos acompaña también el doctor Azael Martínez de la Cruz, quien es el coordinador del programa de posgrado en ingeniería de materiales. Hay otros amigos aquí presentes que iremos presentando conforme avance este homenaje. Pues con esta bienvenida, pues le pediría a nuestro director que nos diera unas palabras de apertura. Pues muy buenos días a todas y a todos ustedes. Agradezco la invitación a este evento tan importante para nuestra facultad. Creo que es de todo sabido que, como se dice, de alguien bien nacido es ser agradecido, y si me lo permite el comentario, yo me siento, ojalá no me tomen a mal el comentario, pero muy agradecido con Dios. Que me conocen saben que yo no digo cosas nada más por comentarlo, por coincidir con toda la gente que Dios me permite coincidir en mi vida. Y hablando de Edgar en particular, respetuosamente hablando, de él siempre tuve una carita feliz, y de él siempre tuve un como sí. Cuando yo tuve la fortuna de estar coordinando todo el esfuerzo de ISO 9000, siempre estuvo al pie del cañón en la subdirección. Tuvimos la fortuna de ser la primera institución con un programa de materiales que tuvo la acreditación con respecto a EIBER, de la mano de nuestro amigo el doctor Jaime Castillo, y no digo 100%, al 1000%, Edgar siempre anduvo viendo el cómo siguen las cosas, y en mi corazón simplemente hay un recuerdo de una gente buena que siempre se dio por la institución, que siempre se dio por buscar trascender, y yo por eso felicito a todas las personas que están haciendo este evento tan importante, este homenaje. Tal vez sea sencillo, pero de mucho corazón, a ese gran ser humano, a esa gran persona, que todos los que tuvimos la fortuna de coincidir con él, como yo digo, respetuosamente, y yo respeto sus creencias, pues los quedamos aquí. Evidentemente estamos tristes, evidentemente lo necesitamos, evidentemente tenemos recuerdos hermosos. Respetuosamente, insisto, y respeto mucho sus creencias. En mis creencias, pues mi mamá y mi papá siempre nos enseñaron pues que obviamente nosotros estamos tristes, pero él hoy está con Diosito a la cara viéndolo, y estoy seguro que desde allá siempre nos está mandando bendiciones, siempre está tratando de allanarnos el camino para poder vivir de una manera para que podamos trascender, y para que, al igual que él, con los que podamos trascender día con día, se lleven de nosotros una carita feliz, se lleven de nosotros un consejo, se lleven de nosotros un por qué sí seguir buscando trascender en esta vida. Repito, ojalá vean mis palabras con respeto y con admiración, y principalmente pues en este homenaje como uno más de las tantas personas que Edgar coincidió y que dejó un aprendizaje. Yo siempre comparto que no es de que hay que el director y que el rector y que esos son cuestiones de virreinatos y cosas por el estilo. Yo creo que todos y cada uno de nosotros valemos por quienes somos. Yo creo que todos y cada uno de nosotros valemos por nuestras acciones, no por los distingos de tal o cual posición que podemos llegar a tener. Y por eso reitero, el caso de Edgar,
tuviera la posición que tuviera, o dijera, lo digo respetuosamente, nunca se mareó, siempre fue una persona que buscó trascender y hacer el bien por los demás. Yo quisiera agradecer, si ustedes me lo permiten, que nos acompañen en este homenaje tan importante desde Francia, el doctor Juan Jorge Martínez Vega y el doctor Sadel Valdés. Mil gracias por unirse a este evento tan importante para todos los que queremos a Edgar. También agradezco que nos acompañe nuestro amigo, exdirector de nuestra facultad y secretario académico de nuestra universidad, el doctor Jaime Arturo Castillo Elizondo. Mil gracias, Jaime, por tu presencia. De igual manera, al subdirector de posgrado, el doctor Simón Martínez, al doctor Azael, a Moisés y a todas las personalidades que nos acompañan. Un abrazo y respetuoso, hija, y mi cariño, insisto, respetuoso para Betty, que de igual manera como Edgar sigue lo mismo, toda una dama en la extensión de la palabra, una mujer ejemplar, y que igual que Edgar, a los que tenemos la fortuna de coincidir, pues desde que tengo la fortuna de coincidir con Betty, que nos ayudó y sigue ayudando muchas cosas, pero yo me recuerdo en la jefatura de mecatrónica, siempre buscando trascender. Yo simplemente, y repito, ojalá mis palabras sean prudentes en este momento, porque me siento así con los sentimientos encontrados, ¿verdad? Es difícil para mí pues externar algún comentario, pero al final de cuentas ojalá que lo que esté diciendo lo vean como significativo y que lo vean de corazón. Primero, que me siento muy honrado en ser parte de este homenaje, y luego principalmente para todos los que tenemos la fortuna de haber coincidido con Edgar, de reiterar ese agradecimiento. Yo pues no me cansaría de compartir que nuestra misión, insisto, respetuosamente y en base a sus principios y valores, yo creo que nuestra misión, por algo Diosito nos trajo a este mundo, y yo creo que nos trajo para trascender, yo creo que nos trajo para ser amigos, y yo creo que nos trajo para hacer un legado. Y si yo hablara de Edgar, y no es porque es que hicieron el homenaje, y, no, yo creo que, repito, todos los que tuvimos la fortuna de conocer a Edgar, verán que mis palabras no son huecas, verán que mis palabras no son demagógicas, verán que mis palabras no son, es que es el director, sino que son unas palabras de corazón. Y yo, si me permiten el comentario, espero que lo vean respetuoso, eso es lo que hace grande a nuestra querida Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que aquí en la escuela tenemos a gente que se da, no al 100%, sino se da 24/7, buscando trascender con sus estudiantes, buscando trascender con todos los que podemos coincidir, y buscando trascender sin otro afán más que el ser alguien y ser un vínculo para que en este mundo podamos ser mejor día con día. Y eso es lo que yo me llevo siempre de él, y es lo que trato de hacer yo en mi vida, y es lo que yo trato de que con mis amigos y con los que yo coincido, que tengamos esa forma de pensar. La vida es muy fácil, no, la vida es difícil, pero sin embargo es ahí donde maduramos, donde sacamos el carácter, donde obviamente en ese momento difícil pues uno dice, o yo digo, ay Diosito, pues si me porto bien y esto, ¿por qué me pasa eso? A veces como estamos en la situación, pues no entendemos, ¿verdad? Porque nos está pasando eso, pero si volvemos la vista atrás, pues vemos que, como yo digo, Dios sabe por qué pasan las cosas. En ese momento nadie lo entendemos, y ojalá no esté diciendo una tontería, y lo digo respetuosamente, y si es así, ofrezco una disculpa. Pero si volteamos atrás, pues sí luego entendemos, ¿verdad? O tratamos de entender por qué es que se dio tal o cual situación. Yo no quisiera quitarles más tiempo, simplemente yo reiterar el cariño para con Betty y todos los que estuvimos con Edgar. Ojalá que mis palabras sean de reconocimiento y de admiración para un gran ser humano, que lo que yo podré decir para terminar es que no se ha ido, porque está en nuestros corazones, y que siempre seguirá viviendo con nosotros, y que nos alienta a querer ser unas buenas personas como lo fue él. Que Dios lo tenga en su santa gloria, y así lo es. Y gracias por escucharme. Si hice algún comentario equivocado, espero que no, pero si lo hice, les ofrezco una disculpa,
y qué bueno, yo felicito, insisto, que se haga este tipo de eventos tan importantes, que podamos hacer un homenaje a grandes personalidades de nuestra facultad. Mil gracias por permitirme hacer el uso de la palabra, y mi respeto y admiración para todas y todos ustedes, y Betty en particular, mi cariño respetuoso, y sabes que cuentas conmigo en todo lo que haga falta. Muchas gracias y que sigan pasando un excelente día. Muy amables. Muchas gracias por estas palabras de bienvenida. A continuación, vamos a pedirle al doctor Carlos Guerrero que nos dirija unas palabras con respecto a una semblanza de Edgar como estudiante. Carlos. Buenos días que tengan todos ustedes. Quiero comentarles que mi primer contacto con Edgar fue ya en los lejanos 90s, 96 si mal no recuerdo, que fue cuando Edgar vino aquí a la facultad y presentó su solicitud para ingresar al programa de maestría en materiales. Les comento de entrada que esa solicitud nos pareció algo extraña y les comento por qué. En ese entonces Edgar era profesor de tiempo completo de la Facultad de Agronomía, egresado de esa facultad en la carrera de ingeniero en ciencias alimentarias. Vimos en su currícula que tenía una maestría en microbiología en la Facultad de Ciencias Biológicas y quería ingresar a la Facultad de Mecánica para estudiar materiales. Nos pareció algo extraño, por no decirlo de otra manera, y estuvimos a punto, sin más, de rechazar la solicitud, porque decíamos, pues Edgar quiere venir a gozar de 2 años de beca. Qué bueno que no lo rechazamos. Sin embargo, desde ahí ya nos dábamos, o bueno, vimos después quién era Edgar. Una persona inquieta, que buscaba siempre cosas diferentes. Lo entrevistamos, vimos que era una persona seria y decidimos pues ingresar al programa, para lo cual ofrecimos un tema de tesis que tenía algo que ver con alimentos. Básicamente le pedimos que trabajara en diseño de empaque flexible para alimentos, de lo cual yo estaba trabajando, y que bueno, pues vamos a ver si podemos hacer algo con Edgar en esa rama. Ingresa al programa en el 97, como todos, pues cargado de cursos. En ese tiempo ingresa junto con Alejandro Torres, que aquí nos acompaña, con Jorge Aldaco, con Adriana Salas, si mal no recuerdo, que es la generación que acompañó a Edgar desde sus inicios en la carrera. Rápidamente vimos quién era Edgar, vimos la calidad de persona que era, su capacidad, y en aquel tiempo acaba de llegar aquí a la facultad el microscopio de fuerza atómica. Había proyectos en donde estábamos utilizándolo con la intención de ver superficies de fractura. Andábamos atrás del famoso coeficiente de velocidad, coeficiente de alta afinidad, y Edgar ve como siempre una oportunidad. Parece que no le gustaba mucho el proyecto que le habíamos asignado, de hecho no habíamos avanzado mucho, pero viendo esa nueva oportunidad él decide cambiar de tema, de tesis, y en ese momento cambiamos a tratar de ver superficies de fractura, la autoridad de superficies de fractura, utilizando por supuesto el microscopio de fuerza atómica. Les comento que fue un éxito ese proyecto. Con él, Edgar se graduó en el 99 y obtiene el grado de maestro en ciencias de ingeniería mecánica con especialidad en materiales. Su tema de tesis dio origen a varios artículos científicos
y sobre todo lo sometimos a concurso al premio a la mejor tesis de maestría de la universidad, y dijimos, ¿por qué no también al premio de investigación de la universidad del mismo año? Esperábamos que al menos en algunas de las dos categorías, premio a la mejor tesis o premio de investigación, obtuviéramos buenos resultados, y los obtuvimos, o los obtuve realmente. Ganó el premio de investigación de ese año y el premio a la mejor tesis, por su tesis de maestría. Sabiendo que solamente una maestría en el ambiente académico que él se quería seguir desarrollando era insuficiente, surge la idea de hacer un doctorado. En ese tiempo nos acaban de en el año 2000 ya, acaban de aprobarnos un proyecto Anuyes Ecos Anuyes, con una universidad francesa, en donde precisamente está trabajando todavía el doctor Juan Jorge Martínez Vega, que nos escucha. Ese proyecto era un proyecto binacional, México-Francia, en donde, como les digo, nos acaban de aprobar un proyecto y necesitábamos un estudiante de doctorado que fuera a hacer una estancia. Bueno, en aquel tiempo pensábamos en realizar una tesis de doble titulación, y vimos en Edgar a la persona ideal para cumplir este propósito. Se lo comentamos a Edgar por supuesto acepta, y en ese momento surge la idea, pues no surge la idea, sino ya el proyecto de que Edgar se vaya a Toulouse, Francia, a realizar su doctorado en lo que eran, pues, el análisis de materiales dieléctricos orgánicos en la industria eléctrica. Aquí, para asegurar la estabilidad económica de Edgar, pues pedimos la beca, o pide la beca al CONACYT, y nos volvemos a topar con el mismo problema que se le presentó a Edgar cuando iba a empezar la maestría. Le rechazan la beca al CONACYT. ¿Por qué? Pues porque era un agrónomo, con ingeniería en materiales, y ahora se iba a ir a un laboratorio de ingeniería eléctrica. Es decir, eso no es posible. Y por más que hablábamos con la gente del CONACYT, pues no le dieron la beca a Edgar, pero afortunadamente teníamos fondos en un proyecto de ECOS. Con esos fondos, con su sueldo de maestro de agronomía y con el apoyo de la universidad, Edgar se va a perseguir su sueño de obtener su doctorado. No fue fácil, porque como les digo, pues si uno económicamente no está bien, surgen problemas, pero eso no le importó a Edgar y se fue. En aquel momento, repito, la idea era que hiciera un doctorado en Cortela y que obtuviera el título de la Universidad Francesa y de la Universidad Mexicana. Para nosotros era una gran oportunidad, ya que la Universidad Paul Sabatier estaba, pues, aceptando que el grado de doctor de nuestra universidad era sustancialmente equivalente con el que ellos otorgaban, de manera que con un solo proyecto de tesis iba Edgar a obtener los dos títulos. Una situación inmejorable. Entonces, en el año 2000 Edgar se va a Toulouse y empieza su doctorado, que desafortunadamente, por causas administrativas imputables, pues más que nada a nuestra inexperiencia, no pudo hacerlo en tutela, por lo que simplemente obtuvo el título de doctor en Francia, que obvio no es nada malo, pero hubiera sido mejor que obtuviera los dos. Sin embargo, pues como les digo, Edgar se va a lo que es el laboratorio de ingeniería eléctrica, que estaba en aquel momento, al menos el proyecto de tesis estaba dirigido por Juan Jorge Martínez en Francia y por un servidor aquí en México. El tema de tesis pues tenía que ver con lo que era el análisis de relajaciones mecánicas y dieléctricas en materiales orgánicos, materiales viscoelásticos orgánicos, y en el 2004 Edgar termina su tesis de doctorado. Regresa al país, de nueva cuenta volvemos a someter esta tesis al concurso al mejor premio de investigación, o al premio de investigación de la universidad, y lo vuelve a ganar. Vuelve a ganar el premio de investigación en el año 2005.
regresa al país, como les digo, cambia de adscripción, pide su cambio de plaza de profesor de tiempo completo de agronomía a la FIME, y de ese tiempo se desempeña en el doctorado de Ingeniería de Materiales hasta la fecha que nos dejó. No quiero dejar sin mencionar la participación que tuvo Edgar en el diseño, fabricación o construcción y puesta en marcha del Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo de Ingeniería y Tecnología, el CIDIC. Ya no como estudiante, que fue maravilloso su estadía aquí, sino ya como profesor, como docente, como investigador. En el 2005 empieza la construcción de este centro del CIDIC, y desde ese mismo momento Edgar se involucra en el proyecto de crear un cuarto limpio clase 100 en este centro. Este cuarto limpio iba a servir pues sobre todo a la industria de semiconductores. En aquellos momentos estábamos en pláticas con la empresa que fabrica microprocesadores ADN, y la idea era tener las facilidades para apoyarnos en el diseño de estos microprocesadores. Edgar se da la tarea de diseñar este cuarto limpio, y en el 2008 se inaugura el centro, en donde el cuarto limpio está funcionando a las mil maravillas. Como les digo, esto del cuarto limpio, pues prácticamente Edgar lo hizo él solito. Así era Edgar. Donde había una oportunidad, él se apuntaba. Claro, otros veían problemas, él siempre vio oportunidades. Él nunca estuvo en su zona de confort, siempre buscaba oportunidades, insisto, y donde quiera que funcionó, tuvo éxito. Como bien dicen, el que es buen gallo, donde quiera canta. Ese era Edgar, el Edgar con el que yo conviví, y el Edgar del que yo quería compartir los temas con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos conociendo más de Edgar, lo conocemos en diferentes facetas cada uno de nosotros, algunos embaldes. A continuación, vamos a pedirle al doctor Juan Jorge Martínez Vega, si me ven, pero Juan Jorge, buenos días, mucho gusto en saludarte. Buenos días. Lo que nos va a... No te veo, pero te escucho muy bien. Bueno, qué bueno, gracias. Y que nos va a comentar un poco sobre la vida de Edgar en Francia. Por favor, Sí, bueno, yo pienso que guardando un poco la continuidad de lo que decía Carlos, bueno, antes que nada agradecer a Betty la invitación, la oportunidad de discutir un poco y hablar un poco de Edgar hoy con ustedes. Saludos a todos los colegas que conozco y a los que todavía no conozco, pero que voy a conocer. Hay un poco de cabellos blancos, pero bueno, se ve, todo el mundo se ve bien. Espero que así sea. Desde mi lado también, el tiempo no pasa en vano. Y bueno, Carlos hizo, yo creo que es muy clara la personalidad de Edgar, porque nosotros tuvimos más o menos la misma experiencia. El tema que le propuse en aquel tiempo a Edgar, yo fui bien honesto con él, le dije, mira, hay un nivel matemático importante, pero si no te sientes, yo igual, cuando veo el currículum, digo, bueno, porque es un currículum atípico, ¿no? De ingeniero agrónomo, hacer una maestría en materiales y un doctorado en ingeniería eléctrica, etc. Entonces, bueno, Carlos me había dicho, no hay absolutamente ningún problema, y ya cuando llegó Edgar, yo le digo, mira, este tema que era la utilización de cálculo diferencial e integral fraccional, o sea, no sé si el auditorio esté, ¿cómo se llama?, familiarizado con el concepto, pero así bien rápido, diciendo, nosotros conocemos muy bien la derivada o la integral de orden 1, o la derivada de la integral de orden 2, pero aquí habría que calcular la derivada, por ejemplo, de orden 34, de 0.34.
o de 1.67, una derivada entre 1 y 2. Y bueno, y hay una matemática un poco compleja. Y como todos los que hemos seguido trabajos de tesis de doctorado, bueno, sabemos que una tesis de doctorado se puede reorientar muy fácilmente en el primer año sin que el estudiante tome riesgo de perder tiempo u otro, ¿no? Yo le dije a Edgar, siéntete tranquilo, si la ves medio rara o complicada, pues le podemos dar un aspecto un poco más experimental, ¿no? Que sería más, siempre cuando se hacen mucho experimento, pues son tesis que son más sencillas que cuando intenta hacer una tesis de mucho cálculo. Pero no, al contrario, me dijo, mira, por el momento no sé nada en cálculo diferencial integral, pero el tema me interesa. Entonces así nos lanzamos a modelizar ese tipo de relajaciones dieléctricas y mecánicas, en trabajos de modelización. Había que hacer un poco de trabajo experimental y luego modelizar con este cálculo fraccionario, que lo hizo muy bien. Y con Edgar se cumplió en general cuando se prepara una tesis de doctorado. Nosotros aquí en Francia, imagino que en todos lados es igual, decimos, si el trabajo se pasa bien, en el primer año hay que orientar al muchacho o a la muchacha, de discutir con él de metodología, de esto y lo otro. O sea, en ese primer año es importante que el director de tesis se implique con el estudiante. En el segundo año hay que olvidarse del estudiante para que sea autónomo. Y en el tercer año el papel se invierte. O sea que si la tesis se está pasando bien, quiere decir que el estudiante de doctorado debe ser mejor que el profesor director en su tema. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, ahí si Edgar tomó el cálculo diferencial integral, estuvo de tiempo completo durante 3 o 4 años haciendo exclusivamente eso. Y si verdaderamente se pasó bien, entonces es el profesor que va a aprender cosas del estudiante en el último año de doctorado. Fue efectivamente lo que se pasó. Edgar se volvió un profesional del cálculo diferencial integral y bueno, o sea, todo el mundo contento, sobre todo que la personalidad de Héctor, que al último, como se decía, ya no era mi estudiante, sino era un colega, un amigo, un compatriota, porque bueno, estábamos de mexicanos allá. Una de las anécdotas, una vez fuimos a Bucarest, en Rumania, que presentara sus trabajos a un congreso internacional, que fue, presentó sus trabajos con otro amigo de nosotros de Montpellier, doctor de aquí francés, Jérôme Castellón, que manda también saludos a todo el mundo. Y me acuerdo que nos encontramos en un restaurante que había como entrada, como primer plato, había caviar y vodka. Y bueno, la experiencia fue que nunca pasamos al segundo plato. Y salimos también medio contentos. Y bueno, y eso era los tres, con Jérôme, Montpellier y yo, estábamos nosotros tres. Y esa, bueno, era la personalidad de Héctor. Otro aspecto de Héctor que se aprecia mucho, porque en este medio, como en todos lados, que sea en Francia, en México, en todos lados hay siempre una rivalidad, una competencia. Si a medida que la pirámide se hace punta, hay menos lugar para todos, entonces a veces hay que pisotear a algunos para poder quedarse en la punta, etc. Y ese tipo de personalidad Edgar nunca fue. O sea, Edgar se le reconoció por lo que era y no tenía necesidad de imponer en absoluto su punto de vista. Simple y sencillamente se le reconoció. Y es cierto que, por ejemplo, para las experiencias para nosotros, y yo lo digo por mí, pues es igual, ¿no? A veces que uno dice, bueno, si subimos los dos, no hay lugar para dos, entonces hay que empujar un poco para que quede nada más un lugar libre, etc. Y eso conecta con Edgar, nunca hubo absolutamente ningún tipo de problema de este tipo. Y yo pienso que ustedes, porque
vivieron más tiempo con Edgar que yo, pues sabían y saben de lo que estoy hablando, era la personalidad de Edgar, ¿no? Nunca buscaba cobijarse él solo, ¿no? Sino que si había reconocimiento lo aceptaba, pero nunca andaba vuelto loco para buscarlo. Y eso yo pienso que no encuentro la palabra en español, ¿no? Pero hay que mencionarlo, hay que insistir en ese aspecto de Edgar. Después, como se dice, la vida es una enfermedad mortal, porque todos, sin excepción, va a llegar el día en que, bueno, la vida se termina. Cuando nacimos, cuando vamos a nacer, cuando nacemos, tenemos esa enfermedad mortal puesta genéticamente hablando, y en un momento dado se va a terminar. El problema con Edgar es que, y no nada más con Edgar, hay casos a veces que son los más difíciles cuando la fila no se respecta, cuando algún joven, etcétera, todos quieren, porque desgraciadamente tenemos experiencias de ese tipo en nuestras familias, pero siempre lo que es más difícil de aceptar es cuando el orden de la fila no se respeta. Entonces, bueno, para Edgar fue eso. Lo que es bueno es que tuvo una vida muy llena, en todos los puntos de vista, y académicamente hablando, comenzando en la Facultad de Agronomía del Autónomo de Nuevo León, siguiendo el FIME y terminando en Francia, pues yo pienso que académicamente hablando también, esta vida que él tuvo pues, fue una vida muy llena. Y bueno, igual como le decía a Betty, que ella sabe que puede contar con nosotros para lo que se le ofrezca, y evidentemente, o sea, todos los colegas de FIME, etcétera, como lo seguimos haciendo hasta hoy, si hay posibilidades de colaboración conmigo, con Sarel, que Sarel también está ya muy implicado con ustedes, pues ya saben que pueden contar con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias por tus palabras. A continuación, para continuar con el programa, nos gustaría escuchar las palabras del doctor Sarel Valdés Nava. Creo que no, pero ¿sí me escuchan? Sí, aquí estoy. Perfecto. Y entonces, pues, te escuchamos, Sarel. Sí. Bueno, muchas gracias Betty por la invitación, y bueno, veo con mucho placer que el auditorio está lleno de gente, y sobre todo en un evento donde tratamos de recordar pues algunas de las cosas que vivimos con Edgar. Me da mucho gusto ver a colegas que tenía tiempo que no veía, y pues sobre todo pues trato con mi intervención pues de contarles un poquito de lo que yo viví con Edgar, sobre todo cuando yo lo vi cuando él estaba terminando su maestría, cuando yo estaba haciendo algo de la maestría también en aquella época, y luego él se fue a Francia a hacer su doctorado y yo pues me quedé a terminar mi maestría y a empezar un doctorado. Y no fue hasta que tuve la oportunidad de participar también en un proyecto como el que mencionó el doctor Carlos Guerrero, sobre un proyecto colaborativo ECOS, en donde pues yo era el estudiante, y en ese momento me tocó venir a Francia, y pues el punto de contacto fue Edgar. Edgar, me acuerdo la primera vez que puse pie a Francia, bueno, me recibieron los profesores del laboratorio, a otro laboratorio donde no estaba él, me recibieron, me dejaron en mi residencia universitaria, dije, bueno, nos vemos mañana. Yo ya tenía el contacto de Edgar y le dije, bueno, pues nos vemos para comer, para ver qué hay que hacer y todo. Y lo primero que él se ofreció, él sabía muy bien qué era lo que
hacía falta cuando uno llegaba a un país nuevo, ¿no? Entonces le tocó a él, yo creo, vivirlo y luego lo vio con otras personas que llegaron y pues lo transmitió inmediatamente, me lo transmitió inmediatamente. Dice, bueno, lo primero que necesitas hacer es comunicarte a tu casa, te voy a llevar a donde se compran las tarjetas, para que puedas hablar, desde cabinas telefónicas. Estamos hablando de hace más de 15 años. Y pues me llevó a donde se compraban, me dijo, aquí se compran, aquí se hace la compra de comida, aquí se hace. Pero al mismo tiempo me estaba ayudando como persona, pues, como un estudiante más que él recibía, pero al mismo tiempo yo empecé a convivir con él. Y una de las cosas de la convivencia que yo tuve con él al principio, que me sorprendió mucho, fue eso que lo han mencionado tanto Juan Jorge, que lo mencionó Carlos Guerrero, esta apertura. O sea, él no nada más me estaba ayudando por ayudarme, para decirme, mira, aquí está, y bueno, ya te puse en el carril, y ahora ya vete en las vías, y ahora tú haz lo que tú quieras. Realmente yo sentí una curiosidad de descubrir a qué venía, cuál era mi centro de interés, porque yo estaba en un laboratorio de química, y cuando yo le preguntaba cosas sobre pues, lo que él estaba haciendo, yo veía la pasión con la que desbordaba, ¿no? Su propio tema, y pues poquito a poquito no nada más discutíamos de, bueno, qué vino vamos a probar, qué queso vamos a probar, sino también empezamos a discutir ciencia. Y es ahí donde, bueno, por mi curiosidad, que hasta la fecha se mantiene, yo siempre identifiqué en él algo que yo trato de perpetuar hasta la fecha, que es esta curiosidad hacia otra apertura a otros medios y otras disciplinas, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que platiqué con él, interactué, y luego como era un programa de cotutela, pues yo volví a venir en otra ocasión a Francia, y pues a él era el punto de referencia, ¿no? O sea, yo llegaba, discutía con él, y siempre me decía, fíjate muy bien en estas partes de la cultura francesa, son muy interesantes, y siempre trató de darme algún consejo para facilitarme la relación que yo tenía tanto con mis profesores, con mis colegas estudiantes, una cosa que hasta la fecha lo sigo aplicando y lo sigo transmitiendo, que él fue el que me lo dio, a lo mejor él no fue el que lo observó, pero él fue el que me lo transmitió, y por eso me quedó muy claro, y es una diferencia cultural muy significativa entre el mundo en México, en Monterrey, y el mundo aquí en Toulouse o en Francia, que parece nada, pero es muy anecdótico, ¿no? Esto de decirse buenos días. En Monterrey, pues te dices buenos días en la mañana, te dices buenas tardes en la tarde, te dices buenas noches en la noche, y varias veces te puedes saludar allí. En Francia, y eso me lo dijo, ten cuidado, porque saludas a una persona en la mañana y no lo vuelves a saludar en todo allí, aunque te lo topes varias veces, aunque lo vuelvas a ver varias veces. Dice, cuidado, porque si lo saludas 2 veces, va a pensar que la primera vez lo estabas ignorando, y entonces es una falta de respeto. Y yo dije, caray, es interesante. Entonces me pasó un accidente donde le dije un día a una persona buenos días, y luego lo vi en la tarde y se me olvidó que lo había visto ese mismo día, y al momento de salud lo volví a saludar y me dice, ya te había saludado. Y no fue hasta muchos años después que me tocó a mí, a la misma persona, decirle,
cuando me volvió a decir buenos días el mismo día, le dije, buenos días, me dijo, buenos días, y le dije, no, ya me había saludado. Y la persona se hizo chiquita y dijo, discúlpame mucho, ¿no? Estaba distraído. Y siempre en esas situaciones me acuerdo de la parte cultural que él trató de dejarme siempre y esta adaptación entre las pequeñas diferencias que son muy, muy bonitas de las culturas, entre la cultura francesa y la cultura mexicana. Bueno, les puedo platicar de los vinos que nos tomamos, de la manera en que probamos los quesos, y bueno, de muchas cosas, pero de alguna manera Edgar fue una ayuda invaluable en mi adaptación en el momento en que yo llegué aquí a Francia. Y yo creo que por eso Betty lo resumió muy bien en el programa. Dijo, a lo mejor sabe hablar o sabe darnos un comentario sobre Edgar como un embajador. Y creo que esa es una buena percepción que tuvo Betty sobre la relación que pudo haber dado Edgar conmigo, que es esta parte de embajador, de suavizar las grandes diferencias que puede haber entre dos culturas, y me las presentó de alguna manera que, pues, para mí fue muy fácil incorporarme a un mundo en donde por algún accidente diplomático podría haber un malentendido, y él muchas veces me dijo, no, mira, tu profesor te está preguntando esto, te está preguntando que si te dice, ¿entendiste esto? Y tú le dices, sí entendí, abusado de eso, porque si le dices que sí entendiste, entonces quiere decir que sí entendiste. Entonces, si te dice si te pregunta, ¿entendiste? Y le dices, no, realmente no entendí, él te va a poder explicar, no hay ningún problema. Dice, pero son pequeñas diferencias, y culturalmente en México tú podrías decir, sí entendí, y luego te vas a revisar y a leer y todo. Pero aquí no, aquí tienes que decir que no entendiste y no pasa nada. Y bueno, esa parte de adaptación cultural yo creo que Edgar me la dio al costo, como decimos, y me ha servido, y le he tratado de continuar a aplicar, y bueno, he aprendido otras. Bueno, pues son cosas que son muy anecdóticas, pero bueno, yo quería compartirla con ustedes, y le agradezco de nuevo a Betty que por la invitación, y pues me da gusto ver a los colegas y a los amigos que están aquí presentes. Muchas gracias, el embajador. Ahora eres tú. Para continuar con el programa, les voy a pedir al doctor Alejandro Torres Castro, al doctor Antonio García Loera, al doctor Enrique López, que pues nos compartan alguna opinión o algún comentario que describa a Edgar como el colega y el amigo. Empieza Alejandro. Con Edgar, bueno, tuve la fortuna de conocerlo desde que empezamos a estudiar la maestría. Al igual que Edgar, yo también apliqué, entramos en agosto del 97, ¿sí? Y a estudiar la maestría de materiales. Ahí, como todos dicen, sabía desde un inicio lo que él quería hacer, sabía bien a qué venía, ¿sí? En la parte que platicábamos en la sexta clase. Y bueno, como compañero sí me ayudó en lo personal, o sea, la parte de matemáticas, él dominaba muy bien en lo que son ecuaciones diferenciales. Sí me decía, es por ahí. En algunos problemas de termodinámica estadística también me decía, chécate por este lado. Esa parte sí la dominaba bien.
la parte de después en la parte experimental teníamos, comparábamos algunos resultados. Me enseñó un poco sobre ecuaciones, básicamente. Y pues en la parte de amistad, pues también me tocó conocerlo muy bien y pues puedo platicar muchas anécdotas, pero no son prácticamente ambos lo vivía solo y conocimos muchas fondas. Bueno, o sea, pero el primer semestre sí me tocó explorar todas las fondas cerca de la universidad y pues a ver, lo que una vez nos causó mucha risa fue que fuimos a una fonda a comer y en ese entonces valía 50 pesos el platillo y entonces pedimos los platillos y después se nos ocurre pedir una gelatina cada uno. Pues vamos a decir, pues calculábamos unos 60 pesos entre el platillo y la gelatina. No, nos cobraban 100 pesos a cada uno, o sea, la gelatina valía 50 pesos. Descartado. Esa vez fue algo que nos llamó toda la atención, pero a los dos nos llamó la atención, pagamos y ya no dijimos nada. 50 pesos la gelatina. Y nos causó un shock. Posteriormente, pues van al siguiente semestre y que también me tocó vivir con él, pero pues ya esa parte la platicaremos después. Bueno, pues sí, bueno, yo conocí a Edgar a través de mi roomie, que fue mi roomie Alejandro. Y pues de ahí empezamos a ser amigos y digamos que desde estudiante lo conocí como colega porque a mí me tocó, cuando hablaron ahorita del microscopio de fuerza atómica, me tocó, como parte de mi tesis era conocer bien el microscopio, la operación, llegar hasta su máxima magnificación o resolución, y entonces Edgar iba a continuar trabajando después con el microscopio de fuerza atómica y me tocó capacitarlo en la parte de la microscopía y pues era muy fácil, digamos, trabajar con él porque siempre fue muy inteligente y además tenía habilidad para manejar equipos de laboratorio. De hecho, dentro de esas enseñanzas había un proyecto de colaboración con Magnecon, ¿no se acuerdan? Bueno, que en aquellas épocas era conductores Monterrey con René Garza. Y dentro de la parte de la formación de Edgar para la microscopía de fuerza atómica, se nos ocurrió buscar un punto triple de una microestructura y les gustó ese trabajo a los de conductores también y obtuvimos un artículo que yo le decía, un artículo, nos reíamos porque decíamos el no presumible por la revista y todo, pero bueno, al final de cuentas ese artículo me sirvió bastante porque ese artículo a mí me sirvió para entrar directo al doctorado, pero fue en colaboración también con Edgar. Entonces, por eso desde ahí lo empecé a conocer como colega, digamos, ya éramos estudiantes, pero ya trabajábamos, digamos, para el laboratorio. En Francia seguimos conviviendo, aunque a la distancia. Algo que teníamos además en común, por ahí vieron unas fotos ahí, no sé si las puedan proyectar, pues que éramos tigres, somos tigres, y ahí se puede ver en las famosas tigres posadas después de los campeonatos. En Francia nos juntamos a la distancia
poníamos, en aquella época pues no había tanta tecnología, pero ya se empezaban a transmitir los partidos por radio a través de la internet. Y entonces nos íbamos a las 2 de la mañana al laboratorio, él en Toulouse, yo en Lyon, y a veces ahí nos comunicábamos cómo iban los Tigres y todo. Salíamos a las 4 de la mañana del laboratorio, llegamos acá y pues esa pasión la seguimos, digamos, compartiendo, ¿no? Y pues ya como colega aquí en Filme, pues también igual, lo que todos han dicho él, si tú le solicitabas ayuda en algún tema, su formación analítica, digamos, yo creo mucho con las matemáticas, era muy fácil obtener una respuesta de cómo realizar las cosas, cómo destrabar los proyectos, no sé. Cuando tú le decías, oye, ando trabajando en eso, él solo decía, yo te ayudo. En fin, pues como una anécdota que pues muchas gracias por la invitación, Betty, muchas gracias a todos. Saludos a los colegas de Francia, a mí me da gusto verlos y veo muchas caras conocidas también por Edgar. Cuando me invitaron, yo me sentí muy honrado de poder compartir algunas palabras con ustedes. Se ha hablado mucho de Edgar, de su parte científica, de su parte académica, pero Edgar tenía otras facetas también que afortunadamente tuve la oportunidad de convivir. También hay una situación ahí particular que se habló sobre su formación. Yo conviví relativamente poco tiempo porque yo me estaba yendo justamente a Francia cuando Edgar llega aquí a Filme. Alcanzamos a convivir en 2 o 3 eventos, pero tuve la oportunidad de platicar con él y me llamó exactamente la atención lo que estaba comentando Carlos Guerrero respecto a su formación, que venía de economía, y después el tema de biología tuvo mucho sentido por lo que comentó en ese momento, lo que nos platicó. Creo que habíamos varios, tú estabas en una de esas tantas tertulias y en esos eventos, y lo que comentó en ese momento es que él venía precisamente de una formación de alimentos y había hecho una maestría en biología, y el tema que le interesaba era la biología de alimentos, precisamente los embutidos, toda esa situación. Entonces era una persona sumamente pragmática y sabía lo que quería, tenía objetivos muy claros. Entonces el desarrollo que tenía era precisamente el manejo de los alimentos en su servicio. Otra cosa que aprendí a apreciar de Edgar era esa capacidad de utilizar la razón sobre la verdad, que todos, algo que comentaba con Jorge. Él no argumentaba y no se iba a desgastar en una argumentación si la razón lo apoyaba. Y creo que eso muchas veces es algo que aprendí a él. Esa búsqueda de la razón y la verdad lo llevaba a otras facetas. Yo sé que algunos lo habrán conocido muy serio a Edgar, pero hace un momento que los escuchaba reír, yo podía ver a Edgar también riéndose. Era una persona sumamente alegre, parece que no, pero sí. Nos tocó en muchas ocasiones verlo reír, y eso llamaba la atención, tal vez por su personalidad que demostraba aquí de manera profesional, pero en realidad era una persona que se reía muy fácilmente, tenía un humor muy fino, pero también era capaz de platicar de muchas cosas. Como dice Enrique, de los Tigres, de repente platicamos, parecía que no, pero sí era muy apasionado también del fútbol. Y otra cosa que llamaba la atención, si alguno de ustedes tuvo la ocasión de visitar su oficina, la música. No sé si notaron en alguna ocasión cuando entraban en su oficina que tenía la música puesta. A Edgar le gustaba la música. Edgar,
yo podía platicar con él sobre el cine, sobre literatura, sobre música. Era una persona sumamente sensible a ciertos temas. Y yo creo que al final, por ahí Betty lo comentaste en algún momento dado, tenía intereses que leía acerca de física cuántica y quería ir un poco hacia esa búsqueda, insisto, de la verdad, de la razón. Pero eso no lo alejaba del tema sensible. Creo que compartimos muchos proyectos de muchas índoles, desde industriales, académicos, investigaciones, y eso siempre tuvo esa apertura, también lo he comentado mucho. Y esa entereza y esa integridad que caracterizaron a Edgar, creo que es parte de esa personalidad. Tenía muchas facetas, pero al final de cuentas, lo que él proyectaba era esa fuerza y esa entereza que a todos nos convenció, pues, que era un investigador, pero insisto, también era un amigo, que lo he comentado tanto con Antonio, que a veces no tenemos esa capacidad, o a veces no necesitamos decir, eres mi amigo, simple sencillamente sucesos. Y con Edgar creo que era el caso, teníamos una conexión y una amistad en donde no le estábamos diciendo que éramos amigos. Y me voy con eso que creo que ustedes, espero que lo hayan disfrutado, que era la lista de Edgar. No sé si la recuerden, pero una lista muy particular. Era contagiosa también. Y créanme que en mis recuerdos, yo lo estoy recordando como una persona alegre. Gracias. Muchas gracias. No sé si deseen quedarse, no, porque vamos a invitar a otras personas que pueden acompañarnos también. Muchas gracias. Vamos a invitar ahora para continuar nuestro programa al doctor Jesús Puente Córdoba, a la doctora Flor Rentería y al doctor Román Nava Quintero, a los maestros Eduardo Silvestre y Jesús Silvestre, son hermanos de León, a que nos acompañen y nos compartan algo de su vivencia con Edgar, pero ahora como profesor. Ellos en algún momento fueron alumnos de Edgar y podrían comentarnos cómo lo veían apuntando ya hacia lo que es el legado. El legado no es algo así que nos dejan ahí y a ver quién lo recoge, es algo que nos han entregado, como lo comenta Sarel, me lo transmitió, me lo dio, hay una descripción ahí muy interesante de lo que es el legado. El legado se entrega y como legado se cuida, y como legado inculca un compromiso. Muy bien, pues de la manera que a ustedes les parezca más adecuado, me parece que hay una presentación, a lo mejor podríamos empezar con la presentación Buenos días, gracias por el espacio, igual a la doctora Beatriz. ¿Qué alguna de ellas me interese al 2017 y al 2016? Después de terminar mis estudios continuamos en colaboración los últimos meses que puedo compartir con él. Y en mi caso, les decía, en mi caso la convivencia pues fue como estudiante, no hubo algo fuera de la universidad, pero aún así fue todo muy grato, muy significativo. Y de las últimas cosas que él compartió en un examen de grado fue la siguiente analogía. Dijo, buscar conocimiento es como buscar una luz. Hay que conseguir un foco. Nuestros focos son los resultados experimentales, como prenderlos. Debemos meterle en razonamiento y discutirlo.
Él siempre decía que no importaba el material o la aplicación que yo le quisiera dar, mientras yo tuviera bien la parte básica de la ciencia, bien fundamentado todo lo que yo quería expresar. Entonces yo me quedé con esa parte. Si continuamos, por favor. Yo no tengo fotos fuera de lo que fue la relación como estudiante, pero les quería compartir esto. Son cosas que guardo desde el 2013. Se ve como todo muy complicado, pero realmente le dedicaba mucho tiempo a explicarme esto. Tú podías ir a la oficina, sacaba una hoja reciclada y nada más necesitaba una pluma. No había mucha producción, en clase eran 2 plumones y con eso él te explicaba por 3 horas. Si continuamos. Y se ponía mejor. Esto fue mi tesis. Nada más le di forma y con eso me explicó todo. Si vemos del otro lado, también presenté esas gráficas y de ahí empezamos a publicar. Él me iba instruyendo de tienes que ir a un congreso, una estancia. Yo no sabía por qué me decía todo eso. Ahora da clases en FODA, ahora ya quedé en químicas, tienes que aplicar al SNI, pero él era el que me iba diciendo cómo hacer las cosas. La siguiente, por favor. Y aquí nos quedamos. Como decían, él buscaba más allá. Y me dijo un día, ponte a hacer a mano las ecuaciones y busca esa relación. Y lo publicamos. Y vamos allá. Yo sé que parecen como garabatos nada más, pero cada vez que ves, ahí sale un detallito. Y es una publicación. Y allá vamos. Y al final, la siguiente, de las últimas veces que lo vi por pandemia, pues fue por videollamada, es porque él me invitó a exámenes de grado. Y a pesar de que era trabajo, sí se veía. O sea, si nota, como decían los doctores, nos estábamos riendo. Bueno, no sé tú por qué te estabas riendo, era el examen. Pero se estaba, o sea, a pesar de todo, estábamos contentos. Y él terminó la analogía diciendo, no es fácil encender todos los focos, pero se debe tener la humildad de aceptar que aún falta. De esta manera evitaremos la soberbia, la desmotivación y seguiremos avanzando. De pronto, pues sí necesito todavía encender más luces, pero también, como él decía, si lo recuerdan, vamos a verlo más despacio. Gracias a todos. Buenos días. Yo soy egresado de IME, tengo una formación mecánica y eléctrica, y yo conocí al doctor en 2009, me colé un curso de profesores sobre cálculo fraccional, sobre viscoelasticidad. Veía algunas cosas de las que explicaba el doctor y ahí nació mi interés de una necesidad de materiales. Al ingresar al posgrado en el 2011 me acerco con él, acepta que sea su estudiante, me propone un tema y me dice, vamos a trabajar en biología y en polímeros. En un principio los polímeros no eran mi área de atención, en realidad mi formación era mecánica, era eléctrica, entonces yo quería un poquito más de metales o un tema que tenía que ver con propiedades eléctricas, pero siempre estuvo atento a cada detalle de mi formación. Recuerdo que en el primer año de posgrado me tocaba ir al CD y todos los miércoles me acompañaba en el laboratorio. Si había que hacer síntesis o alguna combinación química, él estaba a mi lado y me explicaba. Era muy tosco por esas cosas, no tenía la afinidad química, pero él siempre tuvo paciencia, no solamente conmigo, sino con muchos de sus estudiantes, y es algo que le aprendí. Yo en un principio, cuando empecé a dar clases, siempre fui muy impaciente, inclusive intolerante, pero hoy en día he aprendido, sobre todo con la pandemia también,
y trato de transmitirlo también a mis estudiantes, la paciencia, la tolerancia, hacer las cosas bien, ¿sí? El doctor siempre me recalcaba que hiciéramos las cosas bien, despacio, no había por qué tener prisa, las cosas a su debido tiempo. De hecho, todo fluye a su debido tiempo, como en neurología lo hacemos y se menciona. Al terminar la maestría me propone un tema del doctorado. Yo estuve tentado a irme al extranjero, pero por muchas razones me quedo, y el tema que me propone es propiedades eléctricas. En el posgrado de materiales, pues yo creo que era el único que lo manejaba desde el nivel matemático formal hasta el nivel experimental, y decidí quedarme en esa línea porque le hallaron una relación entre lo que había estudiado con lo que podía hacer. Aquí en la FIME esa línea sigue activa. Ahora los hermanos Silvestre están ahí al pendiente, y pues creo que lo que les puedo compartir siempre fue mi profesor, que nunca cerró la puerta de su oficina. Si él estaba ocupado y tenía alguna duda, alguna inquietud, él siempre me invitaba a pasar, y como lo presentó Flor, pues empezamos a rayar unas hojas. En algunas ocasiones me acuerdo, me decía: Jesús, contigo sí puedo platicar de esto, sobre todo en temas eléctricos. Con nuestros colegas, pues los temas son de distinta índole, pero eso lo podemos platicar a gusto. Y encontré en él una enseñanza en tratar de sacar lo mejor de los estudiantes. Yo creo que eso es lo que me llevo y lo que pongo en práctica ahora que estoy de este lado, ahora que tengo tesistas. Pues lo que quiero es tratar de sacar lo mejor de ellos y en general de todos mis estudiantes. Gracias. Buen día, mi nombre es Jesús Silvestre. Yo fui estudiante de maestría del doctor Reyes, su último alumno, y también inicié el doctorado con él. Yo conocí al doctor Reyes en el primer semestre. Fui a una defensa de tesis de un alumno de la doctora Beatriz, y ahí vi cómo hacía él las preguntas. Dije, no preguntaba de forma convencional, sino que era un poco más elaborado, y se miraba que era una persona que tenía mucho conocimiento en todos los campos. Y ya desde que vi esa presentación en la defensa, dije, quiero trabajar con él. Y ya le dije a la doctora, porque tenía yo más contacto con la doctora, que si me podía hacer una cita para poder platicar con él. Yo soy ingeniero bioquímico de licenciatura, estaba encaminado también en los alimentos, y fui a platicar con él y me dijo, ¿con qué quieres trabajar? Y me ofrecía todas las opciones. Él tenía una amplia gama de campo. Me decía, puedes sintetizar, puedes trabajar la química que has aprendido, puedes dedicarte a caracterizar. Si te gustan las matemáticas, está la simulación, está el cálculo fraccional. Tenía muchas herramientas que te podía ofrecer, y pues ya dije, voy a trabajar con él. Me quedé con la maestría, elegimos un tema, y en lo personal la relación alumno-maestro, teníamos una relación muy seria. Yo soy muy serio, él también era muy serio. Solo era, buen día, ¿cómo estás? Bien, y directo a trabajar. Y eso es lo que me gustaba. Yo no soy una persona de entablar plática o de platicar mucho, y yo estaba más interesado, me sentía muy cómodo, y él también tenía esa percepción de que a mí me gustaba ese tipo de relación, y así fue nuestra relación. Él, por su parte, también, a mi parecer, fue una persona que nunca dejó de aprender. Siempre estaba interesado en aprender todo tipo de cosas, y sobre todo estaba interesado en enseñarte. No solo te enseñaba los conocimientos que él tenía, todo te compartía. Nunca fue una persona egoísta en el conocimiento ni en su tiempo. Y
algo que me gustaba mucho de él era recalcar la ética y el profesionalismo del trabajo, porque si había algún asunto, él tomaba una hora, media hora de tu tiempo para explicarte por qué no debes hacer esas cosas. Él estaba en el deber ser y siempre trataba de inculcarte eso. Y como ya lo mencionaron todos, yo recuerdo una anécdota que me contaba de cuando estuvo en Francia, que él siempre buscaba desafíos, porque me decía, las personas cuando salen al extranjero generalmente buscan a otras personas de México, buscan la comida, y él no, él dijo, hay que buscar a las personas nativas de allá para mejorar tu idioma, para conocer la cultura, siempre aprender algo en todos los sentidos. Y por eso siempre decidí también seguir mi doctorado con él, porque siempre quise aprender más, y es lo que él inculcó en mí, de ver el conocimiento como algo que me gustaba, de seguir. Como uno a veces termina la maestría y dice, ya no quiero saber más, ya me aburrí. Y no, con la forma de enseñar siempre estuve de querer aprender más, de seguir más adelante, y es lo que siempre recordaré de él, de buscar siempre el conocimiento. Muchas gracias. Yo también fui estudiante, como estudiante del doctor, porque en realidad mi asesora es la doctora Beatriz. Entonces yo conocí al doctor Edgar en 2 etapas. La primera vez que vine en 2015 fue para hacer un proyecto de licenciatura. Ahí lo conocí muy poco, pero sí logré convivir con él. Ya después en mi maestría con la doctora Beatriz, gracias a ella lo conocí. También él fue mi revisor de mi tesis, como pueden ver en la foto. Y también en una clase que llevé maestría, yo fui su único alumno, prácticamente solo los dos, una clase personal. Entonces ahí yo me di cuenta que él era una de las personas más brillantes que había conocido en toda mi vida, porque él le gustaba mucho saber sobre cualquier tema, y como mencionaron aquí, estaba muy interesado en lo que es la mecánica cuántica, pero por ejemplo, yo a veces estoy interesado en esto, pero como ven es un poco complicado de entender. Entonces él, si tú le preguntabas, nunca te desviaba la pregunta, trataba de explicarte como él lo veía, como él se lo imaginaba, y de esa forma tú podías entenderlo mejor. Y lo más importante era, como mencionaron, él era muy paciente. Si él te explicaba una cosa y tú le decías, no, pues no lo entiendo, te lo volvía a explicar y no te hacía ni una mala cara, lo hacía con gusto. Y si otra vez te lo volvía a explicar, en ese caso, él era la primera vez que yo había conocido un profesor así. Y por el tiempo, él nunca por ejemplo, si tú llegabas a su oficina, él te recibía, o si tú lo buscabas, él te programaba algo y nunca te rechazaba. Era muy importante para él sus alumnos, digamos. Y también en algunos casos, por ejemplo, yo en mi tesis de maestría, que era enfocado a propiedades eléctricas, que son temas que digamos que creo que prácticamente solo él maneja de esa forma sus ecuaciones y sus modelos que utilizaba. Entonces a veces yo ya no hallaba para dónde agarrar, o sea, me ocupaba con una pared, y ya con sus opiniones de él a veces le iba a preguntar y él te daba una nueva luz para seguir buscando. También a veces con su sentido del humor, dice, conmigo sí platicó un poco más, cuando estábamos solos ahí en el salón, hacía unos sus chistes, pero eran chistes muy finos, y ahí nos reíamos un poco, pero siempre trataba de, ya cuando me veía que estaba aburrido de la clase de tanto ver las ecuaciones, por eso me hacía un chiste relacionado con eso, pero era un chiste muy bonito, y él sí se veía. Y también algo que observé, como él era muy observador, se observaba todo lo que estaba a su alrededor, nada se le pasaba. Entonces yo tengo cierto problema para caminar, y muchas personas, como me ven caminando normalmente, no se dan cuenta, piensan que nada más así camino, que es una forma de caminar, pero siempre tengo cierta dificultad.
Y él, sin decirme nada, él me decía, ni siquiera me había preguntado nada, y me decía, no, pues usa el elevador, porque ya ven que utilizaba una tarjeta, pero él, sin pedírselo, él simplemente observándome, ya se dio cuenta de todo eso. O sea, no era necesidad, era muy observador de todo y muy sensato también. Y también me acuerdo de eso de Berser, que cuando yo al doctorado iba a entrar con él, iba a ser su profesor, iba a ser mi profesor, y después él me explicaba que todo se debe hacer en cuanto a la regla, que todo debe ser bien hecho y derecho. Y eso, como dice mi hermano, hasta se tomó una hora antes de entrar, me explicó todo eso, que si quería entrar con él era esto y que tenías que hacerlo todo bien y ese tipo de cosas. Y algo muy importante también era que él siempre estaba buscando aprender más. Una vez tenía una duda que hablaba de algo de mecánica cuántica, de gravitación, y yo le pregunté, nada más preguntando así simplemente, y ya él me explicó todo lo que había estudiado de eso. Él ya sabía hasta las ecuaciones y hasta me decía, no, y puede ser que no me llamen así, me decía. Pero eso, él era siempre buscando cosas nuevas que aprender. Y también en cuanto aquí a la defensa de la tesis, ahí en esta parte ya habíamos terminado la defensa. Por eso nos estábamos viendo de todo esto que ya había pasado. Y en esto, él también, fue una de sus últimas enseñanzas que tuve, él me preguntó, ¿y cómo te sientes ahorita que ya terminaste, que tu defensa fue exitosa? ¿Tienes dudas o algo? Yo le dije, pues ahorita tengo más dudas que cuando empecé. O sea, yo pensé que acabando aquí vaya a saber más, ¿no? Pero ahora tengo más dudas. Y ese es el sentido de la investigación. Siempre tener dudas para seguir aprendiendo. Y esa fue una de sus últimas enseñanzas que él me dio. Bueno, buenos días. Compartiendo mi experiencia con el doctor Reyes, yo lo conocí en varias etapas. Yo coincidí con él como estudiante de maestría, después coincidí con él como estudiante y después como colaborador. Entonces, en la primera etapa de estudiante, luego sensé al Edgar Mann, o sea, cuando la generación del 2000 que entramos, no sé, por cierto grado de madurez, creo que estábamos muy asustados, y Edgar fue de los primeros que se acercó a nosotros y nos iba dando cierta guía. Entonces, ahí lo palpamos. También experimentamos esto de la comida, era todo un gourmet para andar en fonditas y aprendimos mucho en esa parte. Pero él siempre se involucraba, era de él, nacía de él. Entonces, esa parte la valoramos. De hecho, de pronto en algunas discusiones o anécdotas que nosotros, dentro de la frustración normal de las tesis, sacábamos, su manera de contrastar el comentario era con ¿cómo se llama? El Tres Patines y esa serie, y siempre hacía esas analogías de lo que le decíamos con el Tres Patines, y nos estaba diciendo, ¿no? O sea, vean las maneras positivas, no se queden en la queja. Y cuando empezábamos decía, no, la tremenda corte de no sé qué. Y me acuerdo que hasta en ese grupito le decíamos el tremendo. Empezó por eso, pero después era porque era tremendo para las matemáticas. Entonces, así lo seguimos nosotros llamando en el grupo que conocimos. Después, más adelante, ya en el doctorado me tocó él como coasesor, y hablando de la trascendencia en cosas tan sencillas como lo decía Sarel, yo lo veo ahorita que él comentaba, porque cuando yo llegué, yo fui parte de ese programa que se empezó con Edgar. Tuve la oportunidad de ir a través de
de la FIME y el programa con Francia a estudiar a la Universidad de Pont-Sabatier. Y lo primero, y en esta parte me recibió ahora Sarel, a mí me recibió Sarel. Y uno de sus primeros comentarios de Sarel fue ese, el de bonjour. O sea, que no saludes muchas veces en el día. Y ahora veo de que viene de Edgar. Entonces, es un aspecto muy sencillo, pero habla de esta trascendencia de Edgar. Y en la parte de la... Era muy interesante, disfrutaba mucho de las explicaciones de él porque era un apasionado, como mostró la doctora aquí. Agarraba una hojita, una servilleta, lo que tuviera, y empezaba y lo invitaba a uno a participar en la discusión, lo encaminaba a uno a imaginar, a ir más allá, y eso nos enriquecía mucho. Yo guardo muchas de las hojitas, me gustan mucho, y me acuerdo de una de las revisiones que tuvo que leer. Me acuerdo que muchas veces en la parte inicial, ¿no?, donde estamos haciendo la introducción de la tesis, bueno, pues ya llega uno más o menos cansado y pues copia más de lo que uno quiere escribir. Y me acuerdo que puse el término de viscosidad. No, hombre, yo creo que esa vez estuve 2 horas platicando de viscosidad con él, pero su mensaje era: aviéntate a darle la percepción de lo que tú entiendes, o sea, atrévete, o sea, si eres capaz, conoces el tema, y quién sabe, tal vez tú le das un giro en la manera en la que tú tienes esa visión. Entonces, esa es una de las cosas que me quedaron mucho. Y la otra es que a raíz y hablando de esta trascendencia que les comunico, y ya para terminar mi comentario, Edgar, con eso que agarraba las hojas, una vez le di una de raya y me dice, no, y le hizo un lado, y agarró él una que tenía por ahí, es más, estaba mocha, y la estuvo rayando, y después me llamó la atención y le dije, ¿y por qué no usaste esa? Me dice, es que esta tiene líneas y te limita. Ah, ok. Entonces dije, bueno, me lo llevé, lo estoy pensando. Ya más adelante en mi vida profesional, en el desarrollo de ingenieros nuevos, siempre me quedé con esa idea y yo empecé a usar libretas blancas en el trabajo, y entonces empezaba a explicar sobre la libreta. A la gente le llamaba la atención, pero después dije, bueno, sí es cierto lo que dice él, o sea, vamos a empujar más. Entonces, cada que recibía un ingeniero nuevo en el grupo, yo les empecé a regalar libretas en blanco. La primera reacción de ellos era, esto me voy a ir chueco, pues inténtalo. Y digo, pues ya ahora sí es como anécdota, ahora ya es muy popular que al menos en el grupo que tengo y en el grupo que está alrededor de nosotros usen libretas blancas. Ellos tal vez no saben que viene de Edgar, ¿verdad?, de la influencia de Edgar, pero eso que ellos plantean en esas hojas, esa creatividad que ellos se atreven a no tener límites, pues yo la asocio a Edgar. Y bueno, eso es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, muy interesante todo ello. Yo pensé que sí. Ahora vamos a conocer algo de la parte familiar de Edgar, que es la que pues, es muy interior, y pues agradeceríamos las palabras de la doctora Beatriz López Waldo y de Isael Reyes Melo. No sé. Hola. Hello, bonjour.
Podría decir muchas cosas de este gran hombre, pero la verdad me va a ganar. Y preferí escribir sabiduría, certeza, precisión, exactitud, enseñanza. Desde la simpleza para manejar un auto, una regla de 3 simple algebraica que se puede voltear, los puntos de unión entre la tangente y la circunferencia, lo infinito de una hipérbola, hasta la más complicada ecuación integral, como la transformada de Fourier, que es importantísima en medicina. Y es que con tus explicaciones todo era tan sencillo de entender y sobre todo de realizar. Tu apoyo incondicional para levantarme ante cualquier caída. Y sobre todo, todos tenemos las mismas capacidades para lograrlo. Si ellos pudieron, tú por qué no. Siempre un paso adelante o ver más allá de lo que los ojos perciben. Se resume en algo que se llama genio o erudito. Y lo más importante, agradezco a la vida por haberme dado el honor de ser tu hermano. Se me viene algo de los hermanos Cano, ya separados, donde decían: los genios no deben morir, y si acaso te reencarnas. Cosa, reencárnate en lápiz o en pincel, y si te reencarnas en carne, reencárnate en mí. Gracias. Thank you very much. Merci. Está superando. Ok. Buenas tardes ya casi a todos. Igual que mi cuñado Isael, ¿puedes venir, hermano? Perdón. Yo preparé también un texto porque iba a ser incapaz de decirlo de viva voz. Entonces lo voy a leer. Yo conocí a Edgar un poco de rebote, gracias a Alejandro, quien fue quien me endosó con Edgar, digamos. De hecho, Alex, muchas gracias, porque me diste el mejor regalo de vida. Lo que nos acercó fue nuestra pasión por el trabajo. Cada sábado nos encontrábamos aquí en la facultad, platicábamos, discutíamos el trabajo y nos íbamos a comer. Y luego, pues cada quien nos íbamos para nuestra respectiva casa. Hasta que de repente, un día decidimos que era mejor pagar una sola renta. Y entonces, desde que decidimos estar juntos, ya nunca nos separamos. Y sin dejar cada quien uno mismo, nos convertimos en un nosotros que siguió hasta el día que
que se fue. Con Edgar, cada día era una nueva aventura, un nuevo aprendizaje. Y me siento dichosa de haber podido compartir con él, además de las diferentes facetas que hemos podido apreciar el día de hoy, su adorable faceta de esposo, hermano, hijo, cuñado y tío. Los entrañables recuerdos que me unen a él y nuestra profunda complicidad son mis tesoros más valiosos. Por eso, cuando él se fue, me derrumbé y sentí que me ahogaba. En este año he tenido que aprender a respirar nuevamente en un aire diferente. Afortunadamente, lo he hecho con grandes personas, amigos y familiares. El camino es largo, pero sin ustedes no lo estaría logrando. Por eso, y desde el fondo de nuestro corazón, porque yo sé que Edgar sigue conmigo, les damos las gracias a todos. Muchísimas gracias por todo su apoyo y todo su cariño. Edgar es, sin duda, mi más grande amor. Su cariño, su ternura, su mirada, todo el amor que me tenía y todo el amor que le imprimía a cada cosa que hacía, es ahora mi fuente de inspiración y mi razón de levantarme cada mañana. Muchas gracias. Gracias de corazón. ¿Qué pudiéramos decirte que sí a una pérdida como esta? Hemos perdido un amigo, hemos perdido un profesor, y tal vez lo más duro de un homenaje es que nos hace conscientes de esa pérdida, y pues nuestros amigos han expresado claramente lo que es un legado, que es el legado de Edgar, y lo voy a decir de una manera coloquial. En un legado nos dejan bonitos. El legado en eso consiste. No consiste en algo que se deja y a ver quién lo retoma, en algo que se olvida de ver quién lo toma. Son los famosos hombros de gigantes. ¿Quién de nosotros va a ser el gigante de los que vienen después? Habría que recordar que a Edgar le debemos mucho. Él era una persona, pues, como han dicho, con una extraordinaria cultura científica. Algunos de los libros que yo leí, los leí por recomendación de él. Recuerdo que le presté una vez un libro que se llamaba Los Pilares de la Tierra. Se refería a un constructor de catedrales, y trataba de un constructor de catedrales, y en él de alguna manera explican el homicidio de Tomás Beck. No hubo ningún testigo, no se sabe cómo murió, que después fue canonizado rápidamente, y me dio toda una cátedra histórica, puso en cómo expresó de manera la contemporaneidad de los eventos, y por supuesto 2 o 3 errores en el libro, que era una novela, pero cada que hablábamos con él era toda una cátedra, era una clase lo que teníamos. Sarel ha descrito muy bien esto, Juan Jorge, cuando han descrito qué es lo que sigue. Ese es el legado de Edgar, cosas que vamos a tener funcionando, pues funcionan
porque hubo un legado que no es solo de palabras, así que tan bueno que era, eso es tan común de escuchar. Lo vemos en la obra, lo vemos en cada uno de nosotros y lo vemos en eso. Yo con esto quisiera pues nada más concluir que agradecerles a todos la presencia, para dar unas palabras de cierre. Yo sería lo último en mi última intervención. Yo le decía a Edgar que a él le gustaba andar en formaciones y de formación, formar gente. Y no hay nada aún en lo informe hay forma, y entonces tener que dar forma a algo cuesta trabajo. Y pues a lo mejor por eso le gustaba la biología, por andar formando, así como formaba personas, pues también me interesaba cómo se formaban y deformaban las sustancias. Pues solamente les diré que aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocernos, estoy seguro que después de esta reunión les habría gustado conocer. Los que tuvimos la fortuna, yo diría la bendición de Dios, de haber convivido con Él, de haber tomado de Él y ahora de continuar de alguna manera con su ejemplo. Estamos obligados de alguna manera por nobleza a explicar, a entregar, a decir que ese sería pues el mejor de los homenajes, no solamente ser recordados, sino ser capaz de seguir un ejemplo. Sin más, voy a invitar al doctor Azael Martínez de la Cruz a que nos dé unas palabras de despedida. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes. A nombre del programa doctoral en Ingeniería de Materiales, quiero agradecer, me están adelantando un poquito, su presencia a este homenaje que hemos preparado con mucho cariño, con mucho amor a nuestro compañero, amigo, colega, el doctor Martín Edgar Reyes Melo. En particular quiero agradecer la presencia de las autoridades académicas que nos acompañan el día de hoy, al doctor Arnulfo Treviño Cubero, con quien sabemos Edgar trabajó de manera importante en alguna época y sabemos del aprecio que siempre le tuvo y le sigue teniendo, un recuerdo de esos momentos. A nuestro secretario académico, el director Jaime Arturo Castillo, que también en su administración hubo una participación importante. Por supuesto, a la familia que nos acompaña el día de hoy de Edgar, y muy en particular a nuestra compañera y sobre todo amiga Beatriz, la doctora Beatriz López Wall, con mucho cariño, ya sabes, el sentimiento que nos acompaña con ellos. Por supuesto a nuestros compañeros, colegas del programa que convivieron con él en distintos modos y tiempos, y muy de manera especial a los estudiantes de licenciatura, a los estudiantes de maestría y doctorado que tuvieron la fortuna de interactuar con Edgar y de pasar a través de su aula, de su enseñanza. El día de hoy hemos visto una recapitulación de distintos aspectos de lo que fue Edgar y de lo que a cada uno de nosotros nos tocó vivir como maestro, como amigo, como compañero. Y lo que comentaba el doctor Karim del legado, de la trascendencia, pues no solamente se ve el día de hoy con el evento que nos reúne a un año de su partida, con el interés de todos ustedes por participar, sino va más allá, sobre todo por la gran cantidad de generaciones en las cuales tuvieron la fortuna de ser alumnos de Edgar. Contaban varias anécdotas de las cuales yo doy fe porque yo fui durante mucho tiempo vecino del cubículo de Edgar. Entonces recuerdo muchas tardes típicas de final de semestre, cómo había el desfile de alumnos que pasaban a pedir revisión y toda la paciencia del mundo que tenía Edgar para explicarles punto por punto en qué se habían equivocado, qué tenían que mejorar, qué tenían que hacer para aprobar la materia. Tal vez el estudiante desde entonces no se quedaba en todo conforme porque no conseguía lo que buscaba, que era aprobar la materia.
pero estoy seguro que les dejó ese sentimiento de responsabilidad, de educación, de enseñanza, porque lo oyes en los pasillos, lo platicas con los alumnos, lo comentan en las redes sociales cuando se refieren a su gran maestro. Algunos le dicen el maestro de polímeros, el doctor que daba biología, nuestro maestro Edgar, nuestro sensei, de muchas formas lo llaman, pero siempre de una manera positiva. Y esto es parte de la trascendencia que hizo como profesor. Como compañero de trabajo y de manera muy personal, pues se debe decir que hace 3 años, cuando tuvo bien el señor director asignarme la coordinación del programa de materiales como coordinador académico, se venía un reto importante y me quedaba claro que tenía que hacerlo en base a un grupo sólido de trabajo, cercano a mí, en quien poder confiar para la toma de decisiones importantes y siempre, sobre todo, colegiadas. En ese grupo de trabajo no podía faltar el doctor Edgar Reyes, una de las personas que siempre me apoyó y de que siempre su opinión era una opinión sabia que valía la pena escuchar. Cuando platicaba y rebotaba algunas ideas con otros colegas, siempre la conclusión y la pregunta última era la misma. ¿Ya lo platicaste con Edgar? ¿Qué dice Edgar? Su opinión realmente era muy importante para mí. Como amigo, pues he de decir que cuando llegué a la facultad, el proceso de adaptación que tuve fue relativamente fácil por personas como Edgar, que siempre desde el principio me abrió las puertas de su amistad. De alguna forma, tal vez compatibilidad de caracteres, ese fue un proceso muy rápido, porque ciertamente Edgar causaba cierta impresión en las personas que no lo conocen, pero coincido con lo que dice Toño, era totalmente diferente. Entonces, la amistad que guardo con él es una de las cosas que me tocó vivir y de las cuales me sentía y me siento muy afortunado el poder haber sido considerado su amigo. Y tengo por ahí solamente unas imágenes que dan cuenta un poquito más de ese Edgar amigo, salvo la primera de trabajo que aparece ahí. Esta construcción que se ve ahí sin paredes es el civil, es su proceso de construcción, y ese joven que está ahí al lado izquierdo es el doctor Edgar Reyes, quien directamente, no solo en la parte de impulso científico y tecnológico, sino que también en la parte de detalles de construcción. Esa foto fue tomada en 2007. Fue la primera vez que yo fui al CIDIR y fui por invitación de Edgar, que dijo, bueno, vamos para que veas cómo va el asunto. Y ahí, con mucho cuidado de no caerse, porque no había paredes, nos dimos la vuelta y ahí fue que se me ocurrió tomar la foto. Y bueno, afortunadamente anoche buscando entre mis archivos la pude encontrar. Pero no coincidí con Edgar prácticamente en ningún congreso, no viajamos a ningún congreso, porque siendo de materiales teníamos algo de campos diferentes, pero coincidíamos en otros aspectos. Si quieres pasar la siguiente, que como comentó por ahí Enrique, era la pasión por los mismos colores. Esta es mi foto favorita que tengo con Edgar, poco así futurista, ¿no? Esa nos la tomamos en una especie de cine virtual en el Museo de Fútbol de Pachuca, siguiendo el equipo en el 2012. Tuvimos ahí la tarea de visitarlo y está súper padre. La siguiente, por favor. También fuimos al Estadio Azteca, en las locuras últimas tal vez de juventud, y vamos a apoyar el equipo para donde vayan. Cuando preguntaba quién se apunta, Edgar siempre levantó la mano. ¿Sí? Siempre Edgar dijo yo voy. Y cuantas veces nos movimos a lo largo del seguimiento del equipo, ahí estaba Edgar. La siguiente, por favor. Tengo en Puebla, Betty, un recuerdo también muy padre, que nos dimos una vuelta a seguir al equipo ahí al estadio Cuauhtémoc. Esa noche cenamos una cantidad de chalupas que nos impidió probar más de la gastronomía en el estadio. No probé nada en el estadio porque realmente al calor también luego de unos días estuvo muy interesante esa experiencia. Por favor, la siguiente. Vean la sonrisa de Edgar, lo comentaba Antonio, claro que se reía, claro que era feliz. Aquí está en un par de eventos llamados que con mucho gusto organizamos y
Y bueno, pues ahí está la cara de felicidad quiero resumir mi intervención en lo particular con algo muy sencillo, ¿no? Lo que representa para mí, o representó Edgar, pues hay una palabra que lo encierra todo, ¿no? Era enemigo. Quiero agradecer, antes de despedirnos, la colaboración muy importante en la organización de este evento. Por supuesto, nuestra compañera amiga, la doctora Betty, y también Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, muchas gracias, porque realmente hicieron el evento con mucho afecto, con mucho cariño. Simón, ¿quieres dar alguna palabra, algún comentario sobre alguna anécdota que tengas con él? Sé que tienes también una relación con él más allá de la parte laboral, entonces no sé si quisieras tener una improvisado, sale. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Betty, por la invitación. Asael, gracias. Nuestros directivos, nuestro amigo Jaime Castillo, Arnulfo, nos acompañan en un evento muy importante de lo que vivimos en el día a día en el posgrado. Yo la verdad en 2 minutos quiero cerrar porque no estaba en el programa. Yo nomás les quiero comentar cómo conocí a Edgar y cómo fuimos avanzando en el tiempo. Yo a Edgar lo conocí, coincidimos, casi regresamos juntos de diferentes lugares del doctorado. Por ahí el doctor, el maestro Esteban May nos prestó unos espacios en lo que era el CERIMI, ¿verdad? Para que no tuviéramos como electrones. Y ahí coincidíamos y pues un día llega Edgar a la oficina y me toca y dice: Tigre rayado, ¿te quieres llevar? Pues claro que Tigre, no, que gane. Porque en esa época Tigre siempre andaba peleando el Excel, y aunque gane soy Tigre. Y aquí Quique pues tenía un hoja Excel y todos los días nos juntábamos para pensar quién debía perder el sábado para que Tigre no se fuera. No pensamos en claro, no, oye, ¿quién debe perder para que Tigre no baje? Ese era nuestro review de las mañanas y el café, ¿no? Ahí fue donde conocí a Edgar. Después, en un proyecto muy interesante, que llevamos a hacer el doctorado, lo arrancamos con él, un proyecto en Whirlpool, una especialidad, y nos tocó capacitar a los ingenieros del Centro de Tecnología. Y dentro de sus cambios drásticos, necesitamos un curso de maduración de alimentos. Y ya lo tenemos para el próximo viernes. Pues llego y sabía que Edgar venía de esa formación y le digo: oye, ¿te necesitas un curso así? Sí, órale, ¿cuándo empieza? Pues mañana de 5 de la tarde a 10 de la noche los viernes. Pues todo en contra, ¿no? Dices, ya está, mañana. Y lo más interesante es que avanzaban las semanas y luego me preguntó: ¿me van a pagar? ¿Me van a pagar? O sea, lo hacía de mucho gusto. Y dice: ay, recuerdo que dijo, pero más que no sea el sábado, porque doy clases en agronomía. Le dije: ¿por qué das clases en agronomía? Dice: porque lo hago como una retribución o un agradecimiento, porque pues me vine a FIME, pero tengo un compromiso todavía. Entonces lo empezamos a conocer con eventos de fútbol y pláticas y salir de vez en cuando ahí, como bien lo han dicho algunos, muy alegre. Nos tocó una ocasión, fuimos a cenar y pues acabamos temprano, bueno, hicimos un lugar de rock, nos gusta el rock, y fuimos, y mi sorpresa fue que cuando salimos se puso a bailar en la calle. Hasta aquí que decía: oye, que yo no te conocía eso, pero bailando bien, bien prendido, muy alegre. La verdad que sí era así, lo veíamos serio y todo, pero sí tenía su lado así muy amigo, ¿no? Entonces así fue donde empezamos a convivir, después en Tigre Posadas, en el estadio y demás cosas. Pero yo quiero resumir esto, que ya prácticamente lo han comentado todos, y hago parte de algo muy importante y que ya lo permeó a sus estudiantes, y eso me deja muy satisfecho. Edgar era una persona bien comprometida, de las personas más honestas y profesionales que yo he conocido. La verdad que un ejemplo muy importante que debemos seguir. Con eso yo cierro, y la verdad ojalá y siga permeando toda esa parte del buen amigo Edgar Reyes. Muchas gracias.
les parece, para despedir el evento, homenaje a Edgar, ¿qué les parece? Lo despedimos con un minuto de aplausos.